No me amarres. Ya sé lo que escondes. La cadena se cerró contra la pata de la mesa mientras la sala brillaba de Navidad. Nadie escuchó, nadie vio. Solo una niña de 6 años atada en silencio y una madrastra que creyó haber ganado. Afuera su padre se alejaba sin saber que la verdad estaba bajo sus propios pies. Y en el patrullero, un perro policía empezó a gruñir, como si supiera que el tiempo se había acabado. Hola a todos, bienvenidos a nuestra historia. No olviden dejar su like, suscribirse al canal y contarnos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Las luces navideñas brillaban con suavidad sobre la calle tranquila, como si quisieran convencer a cualquiera de que ahí no podía pasar nada malo. La nieve era ligera apenas lo suficiente para cubrir los techos y los autos estacionados. El reflejo del sol sobre los tejados blancos convertía el vecindario en una postal perfecta de Navidad. Todo parecía en orden, demasiado en orden. Dentro de una de esas casas decorada con un cuidado casi exagerado, una niña de 6 años permanecía sentada en silencio en la sala. Se llamaba Lucía Cruz. No lloraba, no gritaba. Había aprendido que el silencio era más seguro que cualquier palabra. Sus manos pequeñas estaban sujetas por una cadena metálica al pie de la mesa del comedor justo al lado del árbol de Navidad. Las esferas rojas y doradas colgaban inmóviles ajenas a lo que ocurría a sus pies. A unas calles de distancia, un vehículo policial avanzaba despacio. Al volante iba Daniel Cruz Hernández, oficial con más de 20 años de servicio. Tenía 42 años, el cuerpo fuerte de quien ha pasado la vida trabajando y un rostro marcado por la rutina, la disciplina y las noches sin dormir. Su barba oscura ya tocada por canas enmarcaba unos ojos que rara vez dejaban ver lo que sentía. En el asiento trasero viajaba León, un pastor alemán de 6 años, grande incluso para su raza. Su pelaje negro y café estaba impecable bajo el arnés del Knueve. León no era un perro cualquiera. Había sido entrenado para reconocer el peligro antes de que los humanos lo nombraran. Esa mañana no podía quedarse quieto. El motor del patrullero aún no se apagaba cuando León dejó escapar un gruñido bajo y profundo. No era un sonido de ataque, era una advertencia. Daniel frunció el ceño y miró por el espejo retrovisor. «Tranquilo, compañero», murmuró más para sí mismo que para el perro. Pero León no se calmó. Sus orejas seguían erguidas y su cuerpo estaba tenso, como si algo invisible lo empujara a regresar, como si supiera que no debían avanzar. La radio crepitó con la información más reciente. Un vecino había llamado para reportar a una niña llorando durante un tiempo prolongado. Nada más. No golpes. No gritos claros. Solo una sensación incómoda, algo que no parecía normal. Daniel había atendido cientos de reportes así. La mayoría terminaban en errores o malentendidos. Aún así, esa llamada había sido marcada como urgente. Cuando Daniel miró la pantalla del tablero y leyó la dirección, el aire dentro del vehículo pareció cambiar. Era su casa. Apretó el volante sin darse cuenta. Buscó explicaciones razonables. Pensó en exageraciones, pensó en errores, no pensó ni por un segundo en lo que estaba a punto de encontrar. León volvió a gruñir, esta vez más fuerte. El patrullero se detuvo frente a la casa. Guirnaldas verdes rodeaban el porche blanco. Una corona con listón rojo colgaba de la puerta. Todo transmitía seguridad, confianza, hogar. Daniel bajó del vehículo. Sus botas crujieron suavemente sobre la nieve. León saltó al suelo y se quedó a su lado sin perder de vista la entrada. No olfateaba el aire como de costumbre. Miraba fijo, como si supiera que el peligro ya estaba adentro. Daniel tocó la puerta con firmeza, usando el mismo gesto profesional de siempre. La puerta se abrió casi de inmediato. Verónica Salgado apareció en el marco, envuelta por la luz cálida del interior. Tenía el cabello castaño rojizo, recogido con cuidado, y vestía un suéter claro que la hacía ver tranquila y correcta. Sonrió con naturalidad. «Daniel», dijo ella,
No esperaba verte tan temprano y menos en uniforme. Recibimos una llamada, respondió él, manteniendo el tono neutral. Un reporte por una menor. Verónica soltó una risa breve, suave. Los niños lloran, ya sabes. Es Navidad. Demasiada emoción. Aún así, se hizo a un lado para dejarlo pasar. Daniel cruzó el umbral con León a su costado. La sala lo detuvo en seco. El árbol de Navidad estaba encendido y adornado con una perfección inquietante. Los regalos estaban acomodados con simetría bajo las ramas. La música navideña sonaba baja y alegre, completamente fuera de lugar. Y allí, sentada en el suelo, estaba Lucía. Pequeña, delgada, con un camisón ligero que no correspondía al frío del invierno. Sus muñecas estaban unidas por una cadena que se extendía hasta la mesa. La piel alrededor estaba enrojecida. No lloraba, no se movía. Levantó la vista lentamente y miró a su padre. El mundo de Daniel se redujo a ese instante. Lucía susurró sin darse cuenta de que había hablado. Los labios de la niña se entreabrieron, pero no salió ningún sonido. En lugar de eso, sus ojos se movieron con cuidado hacia un punto detrás del árbol, un gesto mínimo, un aviso. León reaccionó de inmediato. Se adelantó y se colocó entre la niña y Verónica. Un gruñido grave salió de su pecho y llenó la sala. No miraba el rostro de la mujer. Olfateaba hacia el rincón, hacia algo que no debía estar ahí. «Controla a tu perro», dijo Verónica con un filo nuevo en la voz. Daniel no respondió. Su corazón golpeaba con fuerza, pero su cuerpo seguía las reglas aprendidas durante años. Observó, midió, pensó. «¿Por qué está así?», preguntó señalando la cadena. Verónica alzó los hombros visiblemente molesta. «Ha sido difícil. Necesitaba quedarse quieta. Es disciplina. Nada más». León gruñó con más fuerza. Lucía, sin apartar la mirada del árbol, murmuró por fin con una voz tan baja que apenas era un aliento. «Papá, no mires todavía». Un escalofrío recorrió la espalda de Daniel. Afuera el sol seguía brillando sobre la nieve. Dentro de esa casa perfecta algo estaba a punto de romperse, y León ya lo sabía. Minutos antes de detener el patrullero frente a su casa, Daniel Cruz Hernández había estado convencido de que aquel aviso no era distinto a tantos otros. Una llamada más, una preocupación exagerada. Un vecino sensible al llanto ajeno, en una época del año cargada de emociones. La Navidad hacía eso con la gente. Volvía a todos más atentos, más nerviosos, más dispuestos a imaginar problemas donde solo había ruido. Daniel lo sabía bien. Llevaba más de 2 décadas respondiendo reportes parecidos en colonias tranquilas, con casas limpias y familias que parecían correctas desde afuera. La mayoría terminaban en explicaciones simples. Un niño cansado, una discusión menor, un malentendido que se resolvía con palabras y calma. Por eso, cuando la voz del operador sonó por la radio diciendo que un vecino había escuchado a una niña llorar durante varios minutos seguidos, Daniel no reaccionó con alarma. Escuchó en silencio, asintió aunque nadie pudiera verlo y siguió conduciendo con la mente puesta en la siguiente calle. El reporte era vago. No había golpes. No había gritos claros, solo llanto constante. Lo suficiente para incomodar, lo suficiente para que alguien decidiera llamar. Daniel había aprendido a confiar en los hechos, no en las sensaciones. Aún así, había algo en esa llamada que no encajaba del todo. Quizá era la insistencia del vecino, quizá el horario, quizá el tono con el que el operador había marcado el aviso como urgente. No lo sabía con certeza. Solo sentía una leve presión en el pecho, una incomodidad difícil de explicar. A su lado, León no dejaba de moverse. El pastor alemán había empezado inquieto desde que recibieron la llamada. Primero fue un cambio casi imperceptible en su respiración. Luego el cuerpo rígido,
las orejas erguidas, el gruñido bajo que no era agresión sino aviso. Daniel conocía bien ese sonido. León no reaccionaba así por ruido ni por rutina. Reaccionaba cuando algo estaba fuera de lugar. Daniel bajó la velocidad sin darse cuenta. Pensó en su hija. Pensó en Lucía, sentada en casa quizá viendo televisión o jugando cerca del árbol de Navidad. Pensó en Verónica siempre correcta, siempre tranquila frente a los demás. No había razones para dudar. No había señales visibles. Nada que justificara el nudo que empezaba a formarse en su estómago. Miró la pantalla del tablero cuando el sistema marcó la dirección del aviso. Al principio no entendió. Leyó una vez, luego otra. El nombre de la calle era conocido. Demasiado conocido. Era su calle. Daniel sintió que el aire se volvía espeso dentro del vehículo. Sus manos se cerraron con fuerza alrededor del volante. No frenó de golpe. No aceleró. Siguió manejando como si nada, aferrándose a la disciplina que había construido durante años. La mente buscó excusas. Un error del sistema. Una confusión de números. Otra casa con la misma numeración. Pero sabía que no lo era. León soltó un gruñido más fuerte. Esta vez no miraba al frente. Miraba a Daniel. Daniel tragó saliva. «Todo está bien, compañero», murmuró, aunque su voz ya no sonaba convencida. El patrullero avanzó los últimos metros con lentitud. Daniel observó las casas a su alrededor. Todas decoradas, todas silenciosas, luces encendidas incluso a plena mañana. Un barrio que confiaba en su propia apariencia. Un barrio donde nadie esperaba que ocurriera nada malo. La radio volvió a sonar. El operador repitió el reporte y añadió una frase que terminó de inquietarlo. El vecino dice que no es la primera vez. Daniel apagó el sonido. No era la primera vez. Ese detalle rompió algo dentro de él. Pensó en las noches que había llegado tarde, en los turnos dobles, en las veces que había confiado en que todo estaba bien porque no había señales visibles, porque la casa estaba limpia, porque las sonrisas eran correctas. León se puso de pie dentro del vehículo forzando el arnés. Su respiración era corta. Su atención estaba fija en la calle que se abría frente a ellos. Daniel estacionó frente a la casa y permaneció inmóvil unos segundos. El motor seguía encendido. El mundo exterior parecía tranquilo, demasiado tranquilo. La nieve apenas crujía bajo los neumáticos. Un adorno metálico giraba suavemente con el viento en el porche vecino. Daniel apoyó la frente unos instantes sobre el volante. No rezó en voz alta. No formuló palabras. Solo pidió en silencio que aquello fuera un error. León no se sentó. No se acostó. No esperó la orden habitual. Permaneció rígido con la mirada fija en la puerta principal. Daniel apagó el motor y abrió la puerta. El aire frío lo golpeó en el rostro despejándolo. Bajó del vehículo y ajustó el cinturón de su uniforme. El peso de la placa sobre el pecho se sentía distinto, más pesado, más real. Mientras caminaba hacia la entrada, recordó una frase que su padre solía decirle cuando era niño. Hay avisos que no llegan con palabras. En ese momento Daniel entendió que la llamada del vecino no había sido el verdadero aviso. El verdadero aviso había venido con 4 patas, con un gruñido bajo y una negativa absoluta a quedarse quieto. León caminaba a su lado pegado, atento. No miraba a los lados, no exploraba. Avanzaba directo hacia la puerta, como si supiera exactamente a dónde debía llegar. Daniel levantó la mano para tocar. Antes de que sus nudillos golpearan la madera, supo algo con una claridad que lo estremeció. Aquella llamada no era un error. Aquella rutina no lo protegería. Y lo que estaba a punto de encontrar cambiaría su vida para siempre. Detrás de esa puerta el tiempo estaba a punto de romperse. La puerta se abrió con una rapidez que no correspondía a una visita inesperada. Verónica Salgado apareció en el marco como si hubiera estado esperando del otro lado, con el gesto preparado y la postura correcta. La luz cálida del interior rodeó su figura
y se derramó hacia el porche, borrando por un instante el frío del exterior. Olía a pino, a canela, a limpieza reciente. Daniel cruzó una mirada rápida con León antes de hablar. El perro no dio un paso adelante. Se quedó quieto, atento, con el cuerpo tenso y las orejas firmes. No miraba a Verónica. Miraba más allá, hacia el interior de la casa. Daniel habló primero, con la voz controlada que había aprendido a usar en escenas delicadas. «Buenos días. Recibimos un reporte por una menor». Verónica sonrió sin mostrar sorpresa. Era una sonrisa suave, educada, la misma que ofrecía a los vecinos y a los padres de la escuela. Llevaba el cabello recogido con cuidado y un suéter claro que transmitía orden. No parecía alguien que escondiera nada. «Claro», dijo. «Pasa. Debe ser un malentendido». Se hizo a un lado y dejó la puerta abierta del todo. Daniel cruzó el umbral con León a su costado. El cambio fue inmediato. El frío quedó atrás y el aire tibio de la casa envolvió sus sentidos. La música navideña sonaba baja, constante, como un fondo pensado para tranquilizar. La sala era impecable, demasiado. El árbol de Navidad ocupaba el lugar central, alto y perfectamente decorado. Las esferas rojas y doradas estaban colocadas con simetría. Las luces blancas permanecían encendidas a pesar de que era de día. Debajo, los regalos formaban un conjunto ordenado, envueltos con cuidado, cada moño acomodado con precisión. Las medias colgaban alineadas en la chimenea. Nada estaba fuera de lugar. Daniel avanzó 2 pasos y se detuvo. El silencio de la casa no era natural. No había el ruido normal de una mañana familiar. No había televisión. No había pasos. No había risas. Solo la música suave y el sonido de su propia respiración. León dio un paso adelante y luego otro muy despacio. No olfateaba al azar. Su nariz apuntaba hacia un punto específico cerca del árbol. Un gruñido bajo vibró en su pecho, apenas audible, pero suficiente para tensar el ambiente. Verónica cerró la puerta detrás de ellos con cuidado. El sonido del seguro al girar fue suave, pero Daniel lo escuchó con claridad. «Los niños lloran», dijo ella con ligereza, como si continuara una conversación que ya había ensayado. «A veces por cansancio, a veces por capricho. Es normal». Daniel no respondió de inmediato. Sus ojos recorrían la sala con la atención de un oficial en servicio. Buscaba señales. Algo fuera de lugar, un detalle mínimo, y entonces la vio. Lucía estaba sentada en el suelo justo, al borde de la sombra del árbol, pequeña, demasiado quieta. Su camisón era delgado para el clima. Tenía los pies descalzos, recogidos debajo del cuerpo. Las manos juntas, unidas por una cadena metálica que se extendía hasta la pata de la mesa del comedor. Daniel sintió que el aire se le iba de los pulmones. Lucía levantó la vista con lentitud. No lloraba, no temblaba. Sus ojos grandes y oscuros se clavaron en el rostro de su padre con una seriedad que no correspondía a una niña de 6 años. No buscaban consuelo, buscaban confirmación. «Lucía», dijo Daniel, sin darse cuenta de que había hablado. Verónica siguió su mirada y suspiró como si la escena la cansara. «Ha sido un día difícil», explicó. No quiso obedecer. Tenía que asegurarse de que se quedara quieta. León reaccionó de inmediato. Se adelantó y colocó su cuerpo entre Lucía y Verónica. El gruñido salió más fuerte esta vez, profundo, vibrante. No era amenaza, era protección. Verónica frunció el ceño. «Controla a tu perro», dijo con una rigidez nueva en la voz. Daniel levantó una mano sin tocar a León. El perro no se movió. Sus ojos estaban fijos en el espacio detrás del árbol. Algo allí llamaba su atención con insistencia. Daniel dio un paso hacia Lucía. Su entrenamiento le decía que avanzara con cuidado. Su instinto de padre le gritaba que corriera. Mantuvo el equilibrio entre ambos. «¿Quién hizo esto?»,
preguntó señalando la cadena. Verónica cruzó los brazos. Es disciplina, Daniel. No exageres. Su madre la consentía demasiado. El nombre no dicho cayó pesado en el aire. Daniel apretó la mandíbula. Lucía no apartó la mirada de su padre. Sus labios se movieron apenas. Papá murmuró, no mires todavía. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No entendía la frase, pero entendía el tono. No era miedo, era advertencia. León olfateó con insistencia hacia el árbol. Dio un paso más. El sonido de metal contra madera se escuchó cuando la cadena de Lucía se tensó ligeramente al moverse ella. Verónica dio un paso rápido hacia la mesa. «Basta», dijo, y su calma se resquebrajó por primera vez. Daniel levantó la vista y la miró de frente. Vio algo que no había visto antes. No era nerviosismo, era cálculo. Una mente midiendo distancias, tiempos, consecuencias. La música navideña seguía sonando. Las luces del árbol brillaban sin parpadear. Afuera el sol reflejaba la nieve con una claridad engañosa. Dentro de esa sala perfecta, Daniel comprendió una verdad incómoda. La calma podía ser una máscara. El orden podía ocultar algo más profundo. Y el silencio de su hija no era tranquilidad, era supervivencia. León gruñó de nuevo, más grave, más firme. Daniel supo entonces que aquello no era una visita rutinaria. Era el comienzo de algo que no podría ignorar. Y la casa tan limpia y tan correcta ya no parecía un hogar. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. Daniel avanzó un paso más, y el mundo pareció detenerse. La sala seguía igual de ordenada, igual de iluminada, pero ya no tenía sentido. Nada encajaba con la imagen que había sostenido durante años. Frente a él, su hija estaba sentada en el suelo como si fuera parte del mobiliario inmóvil reducida al silencio. La cadena brillaba bajo las luces del árbol y el sonido leve del metal contra la madera se le clavó en el pecho. Lucía no lloraba, no pedía ayuda. Levantó el rostro con calma y lo miró a los ojos. En esa mirada había algo que Daniel nunca había visto en un niño. No era miedo, era conciencia. Daniel se arrodilló despacio para quedar a su altura. El uniforme le pesaba. La placa le golpeó el pecho al inclinarse y por primera vez en muchos años sintió vergüenza de llevarla puesta dentro de su propia casa. «Hija», dijo con suavidad, «ya estoy aquí». Lucía no respondió. Sus ojos se movieron apenas con cuidado hacia el lado derecho del árbol. Un gesto mínimo, casi imperceptible. Daniel siguió la dirección de esa mirada, pero antes de que pudiera enfocar la voz de Verónica, cortó el aire. «No empieces con escenas», dijo, con un tono que buscaba normalidad. «Está bien. Solo necesitaba quedarse quieta un rato». Daniel se levantó lentamente. La calma que había mantenido hasta ese momento comenzó a resquebrajarse. Señaló la cadena sin elevar la voz. «Eso no es quedarse quieta». Verónica dio un paso hacia él. Su postura era recta, firme. Había dejado de sonreír. «No exageres, Daniel. Es una niña difícil. No entiende límites». León se movió entonces. Avanzó un paso decidido y se colocó completamente delante de Lucía. Su cuerpo grande bloqueó la vista y su respiración se volvió audible. Un gruñido profundo llenó la sala y el eco pareció quedarse atrapado entre las paredes. Verónica apretó los labios. «Te dije que controlaras a tu perro». Daniel no apartó la vista de ella. León no se mueve sin motivo. La tensión creció. El aire se sentía espeso, pesado. Daniel percibió algo más en ese instante. No solo la escena frente a él, sino la ausencia de sonidos normales. No había relojes marcando el tiempo. No había ruidos del exterior. Solo la música navideña insistente fuera de lugar. Lucía respiró hondo. Daniel notó que sus hombros subían y bajaban con lentitud, como si se esforzara por no hacer ruido.
Recordó entonces cuántas veces le había pedido que no despertara a nadie cuando él llegaba tarde, cuántas veces había celebrado que fuera una niña tranquila. Lucía levantó una mano con dificultad. La cadena tintineó. Daniel sintió un nudo en la garganta. Papá dijo por fin con una voz tan baja que parecía romperse en el aire. «No mires todavía». Daniel frunció el ceño. «¿A qué te refieres, mi amor?». Lucía no respondió. Volvió a mirar hacia el árbol, hacia la sombra que se acumulaba detrás de las ramas bajas. León también giró la cabeza en esa dirección. Sus orejas se tensaron. Su cola permaneció rígida. Verónica dio un paso rápido y se colocó entre Daniel y el árbol. «No hay nada ahí», dijo con firmeza. «No empieces a inventar cosas». Daniel la observó con atención. Vio el leve temblor en su mano derecha. Vio cómo sus ojos se movían con rapidez calculando. Esa no era la reacción de alguien sorprendido. Era la reacción de alguien defendiendo un límite. Daniel respiró hondo. «Suéltala, Verónica». Ella negó con la cabeza. «No puedes llegar aquí y llevarte a una niña como si nada. Tú sabes cómo funciona esto». Daniel sabía exactamente cómo funcionaba. Las reglas, los procedimientos, los tiempos. Y también sabía lo que pasaba cuando se obedecían sin mirar de frente la realidad. Lucía volvió a hablar. «Papá, por favor». La palabra cayó con peso. No era un ruego. Era una súplica medida. Daniel entendió entonces algo que lo atravesó por completo. Su hija no estaba pidiendo que la liberaran. Estaba pidiendo que él tuviera cuidado. León dio un paso más hacia el árbol. El sonido de sus uñas sobre el piso rompió la quietud. Su gruñido se volvió más grave. Daniel lo sintió en el pecho. Verónica levantó la voz. «Basta». En ese momento, Daniel comprendió que había cruzado un punto sin regreso. No podía fingir que aquello era un malentendido. No podía reducirlo a una discusión doméstica. Su hija estaba encadenada en una sala decorada para celebrar. Y había algo oculto que Lucía intentaba proteger. Daniel se colocó entre Verónica y Lucía. «Esto se termina ahora», dijo con firmeza. Verónica lo miró fijamente. Por un segundo, la máscara cayó. En sus ojos no había miedo, había ira contenida. Afuera la luz del sol seguía reflejándose sobre la nieve. El barrio permanecía ajeno. Dentro de esa casa, Daniel supo que lo que estaba viendo era solo el principio, y que la verdad, como la sombra detrás del árbol, estaba esperando el momento exacto para salir a la luz. Daniel sabía que aquel era el punto más peligroso. No por la cadena, no por el gruñido de León, ni siquiera por la mirada dura de Verónica. El verdadero peligro era la pausa. Ese instante en el que la ley exigía frialdad, mientras el corazón pedía urgencia. Respiró hondo y se obligó a pensar como oficial. Miró el reloj de pared. Escuchó la música navideña que seguía sonando obstinada como si quisiera imponer normalidad. Afuera el barrio continuaba en calma. Adentro cada segundo pesaba. Daniel dio un paso atrás. No porque quisiera, porque debía. Verónica lo notó de inmediato. Enderezó los hombros. Recuperó la compostura con una rapidez inquietante. «¿Ves?», dijo con voz controlada. «Sabes que no puedes hacer nada sin pruebas claras. Sabes cómo funciona». Daniel apretó los puños. «Esto no es normal, Verónica. Suéltala ahora». Ella negó despacio. «No puedes ordenarme nada en mi propia casa. No sin una orden. No sin respaldo». León gruñó más fuerte. El sonido llenó la sala e hizo vibrar las esferas del árbol. Daniel levantó una mano para calmarlo. El perro obedeció a medias. Se quedó firme, plantado entre Lucía y Verónica como una pared viva. Lucía miraba a su padre sin parpadear. Daniel conocía esa mirada. No era de reproche, era de comprensión. Como si ella supiera algo que él todavía no. Daniel activó la radio con movimientos precisos. Su voz salió firme, profesional. «Solicito apoyo en mi ubicación. Posible situación de riesgo con menor. Verónica,
Sonrió apenas. Eso está mejor, dijo. Hacerlo todo por la vía correcta. Daniel colgó la radio y volvió a mirar a su hija. Lucía, mi amor, voy a pedir ayuda. Todo va a estar bien. Lucía negó muy despacio. La cadena tintineó. Papá, susurró. No mires todavía. Daniel sintió que algo se quebraba dentro de él. Quiso preguntar, quiso entender, pero sabía que cada palabra extra podía empeorar la situación. Verónica caminó hacia el sillón con calma estudiada. Tomó algo apoyado junto al respaldo, un bate de béisbol. Lo sostuvo con naturalidad como si fuera un objeto cotidiano. Daniel dio un paso adelante sin pensarlo. Baja eso. Verónica inclinó la cabeza. Tranquilo. No voy a usarlo. Solo quiero que todos se mantengan en su lugar. León mostró los dientes. Su cuerpo se tensó como un resorte. Daniel sintió el tirón del arnés en la mano. Daniel evaluó las distancias, la posición de Lucía, el espacio reducido, el objeto en manos de Verónica, la ausencia de testigos, la llegada del apoyo aún incierta. Un movimiento en falso podía provocar lo peor. Daniel bajó la mirada un instante. Fue una decisión que le dolió. Voy a salir, dijo con voz baja. El apoyo viene en camino. No hagas nada. Verónica asintió. Eso es lo mejor. Daniel se acercó a Lucía. No la tocó. No quiso provocar. Regreso pronto, le dijo. No te muevas. Confía en mí. Lucía lo miró con una seriedad que no correspondía a su edad. Sus labios se movieron apenas. Te voy a esperar. León giró la cabeza hacia Daniel inquieto. El perro no quería moverse. Daniel apoyó la frente un segundo contra la de él. Quédate, le murmuró. Cuídala. León se sentó junto a Lucía vigilante. Daniel se dirigió a la puerta. Cada paso se sentía equivocado. Al abrir el aire frío lo golpeó en el rostro. Salió y cerró con cuidado. El sonido del seguro al cerrarse fue definitivo. Ya afuera Daniel se apoyó un instante en la pared. Sus manos temblaban. Sacó el teléfono y marcó. Informó. Insistió. Pidió rapidez. Desde el interior de la casa León dejó escapar un gruñido profundo. Daniel lo escuchó aún desde el porche. Ese sonido le atravesó el pecho. Dentro Verónica dejó el bate apoyado contra la pared. Caminó hacia Lucía con pasos medidos. Se agachó y ajustó la cadena con un tirón breve, no fuerte, suficiente para recordar. Quietecita, dijo. Ya viste que no puede hacer nada. Lucía no lloró, no respondió. Solo miró hacia el árbol, hacia la sombra detrás de las ramas. Sus ojos guardaban algo que Verónica no alcanzaba a ver. León se colocó más cerca de la niña. Su cuerpo era una promesa silenciosa. Afuera, Daniel volvió al patrullero. Se sentó al volante sin encender el motor. Miró la casa. Las luces seguían encendidas. Todo parecía igual, pero ya no lo era. Daniel entendió entonces el precio de retroceder. Entendió que la ley, cuando se aplicaba sin escuchar a la vida, podía dejar grietas por donde el daño se colaba. Apretó el volante. Aguanta, pensó, ya voy a volver. No sabía que su hija estaba haciendo lo mismo. Aguantar, esperar, proteger algo más grande que ella misma. Y León dentro de esa casa no pensaba moverse. La puerta se cerró con un clic suave, casi respetuoso. Ese sonido pequeño y definitivo marcó el inicio de otra realidad dentro de la casa. El aire pareció cambiar. La música navideña siguió sonando, pero ahora resultaba lejana, hueca, como si viniera de otra casa, de otra vida. Verónica Salgado permaneció de pie unos segundos en el centro de la sala escuchando. Sus ojos se movieron hacia la ventana, luego hacia la puerta y finalmente hacia Lucía. La niña seguía sentada en el suelo, la cadena tensa, la espalda recta, los labios cerrados. No había lágrimas. No había palabras. Solo una calma aprendida a fuerza de repetición. Verónica respiró hondo y dejó caer los hombros.
La compostura que había mostrado frente a Daniel se disolvió lentamente. No gritó. No se alteró. Caminó hacia la mesa y tomó el bate con la naturalidad de quien recoge un objeto necesario. Lo apoyó contra la pared y se acercó a Lucía. «No te muevas», dijo con una voz baja controlada. «Ya pasó lo peor». Lucía no respondió. Sus ojos se deslizaron casi sin que se notara hacia el árbol de Navidad, hacia el espacio donde la sombra se hacía más espesa. León se acostó a un costado de la niña sin tocarla. Su cuerpo grande ocupaba el espacio entre Lucía y Verónica. Sus ojos ámbar seguían cada movimiento. Su respiración era lenta, medida. No necesitaba gruñir para advertir. Estaba allí. Verónica lo miró con fastidio, pero no dijo nada. Había aprendido que discutir con el perro no le daba ventaja. Dio media vuelta y se dirigió hacia la cocina. El sonido de sus pasos se fue apagando por el pasillo. Lucía soltó el aire despacio. No se permitió relajarse del todo. Sabía que la calma nunca duraba. El recuerdo llegó sin aviso. La noche en que todo cambió había comenzado como cualquier otra. La nieve caía con fuerza lo suficiente para cubrir el sonido del exterior. Daniel había salido tarde con el abrigo a medio cerrar, prometiendo volver con chocolate caliente por la mañana. Lucía lo había visto alejarse por la ventana hasta que las luces del patrullero desaparecieron. Verónica había observado desde el marco de la puerta con una sonrisa breve tensa como si esperara algo. Cuando el silencio se apoderó de la casa, tomó a Lucía de la muñeca y la llevó a la sala. «Siéntate», ordenó entonces. El árbol todavía no estaba decorado. Sus ramas desnudas parecían arañar el techo. Lucía se sentó en el suelo con las manos sobre las piernas obediente. Desde ahí vio cómo Verónica se arrodillaba detrás del árbol y levantaba la tela que cubría la base. Había un bulto oscuro escondido allí. Una bolsa negra gruesa, pesada. Verónica la levantó con dificultad. Sus manos temblaban. Lucía lo notó. Siempre notaba esas cosas. Al incorporarse, Verónica dejó al descubierto la suela de sus botas. Estaban húmedas por la nieve derretida y manchadas de algo más oscuro. Lucía no sabía ponerle nombre, pero sabía que no era normal. Verónica se dio cuenta de que la niña estaba mirando. Se quedó inmóvil por un segundo. Luego se acercó y se agachó frente a ella. Le tomó el mentón con 2 dedos fríos. «Si hablas», dijo, en un susurro, «tu papá no vuelve». No gritó, no levantó la mano. No hizo falta. Lucía entendió el mensaje con una claridad que la acompañaría desde entonces. El recuerdo se disipó cuando Verónica regresó a la sala. Traía un trapo en la mano. Limpió la mesa con movimientos precisos. Ajustó la cadena con un tirón breve. Lucía se estremeció, pero no lloró. «Las niñas tranquilas se quedan», dijo Verónica sin mirarla. León se levantó de inmediato. Se colocó más cerca de Lucía. Su hombro rozó la rodilla de la niña. Ese contacto mínimo fue suficiente para que su respiración se estabilizara. Verónica miró el reloj. Caminó hacia la ventana y apartó la cortina apenas lo necesario para espiar la calle. Afuera, nada parecía distinto. Los vecinos seguían con su día. Nadie imaginaba lo que ocurría detrás de esas paredes decoradas. «Tu padre se preocupa demasiado», dijo Verónica con un tono ligero. «Eso lo vuelve predecible». Lucía no levantó la vista. Sabía que responder era peligroso. El silencio la había mantenido a salvo antes. Volvería a hacerlo. León olfateó el aire y dirigió la nariz hacia el árbol. El olor metálico seguía allí oculto bajo el aroma a pino y limpieza. Sus orejas se movieron alertas. Verónica siguió la dirección de esa mirada y se tensó. Avanzó un paso, luego se detuvo. Sus ojos se clavaron en la base del árbol, en la tela ligeramente irregular. Por un instante su calma vaciló. «No pasó nada», dijo para sí misma. Ajustó la tela con el pie y se alejó.
Lucía observó todo sin mover un músculo. Aprendió a hacerlo así, guardando detalles, esperando el momento. La tarde avanzó. La casa se enfrió a pesar de la calefacción. Verónica subió las escaleras y cerró la puerta de su habitación. El silencio volvió a ocupar la sala. Lucía permaneció en el suelo con las piernas recogidas, los dedos entumecidos. León se recostó junto a ella vigilante como una promesa viva. Afuera Daniel esperaba en el patrullero con las manos sobre el volante, luchando contra la sensación de haber dejado algo inconcluso. No sabía que dentro de su casa su hija había vuelto a hacer lo único que sabía hacer para sobrevivir: callar, observar y confiar en que el tiempo esta vez jugaría a su favor. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. La casa quedó en un silencio extraño. Cuando Verónica subió las escaleras y cerró su puerta, la música navideña seguía sonando muy bajito, como si alguien la hubiera dejado encendida para convencer al mundo de que todo estaba bien. En la sala, las luces del árbol brillaban sin descanso. Afuera, el frío seguía quieto sobre la calle, pero adentro el aire se sentía pesado, como si algo invisible ocupara el espacio. Lucía permanecía sentada en el suelo cerca de la mesa. La cadena no le permitía alejarse. Solo podía moverse unos cuantos centímetros. Aún así su mente se movía mucho más lejos. No miraba la televisión, no miraba los regalos, miraba detalles: el borde de una cortina, el reflejo de una esfera, la distancia exacta entre la sombra del árbol y la esquina del tapete. León estaba a su lado tendido con calma pero con los ojos abiertos. No dormía, solo esperaba. Sus orejas reaccionaban a cualquier ruido pequeño como si el silencio mismo fuera una señal. Lucía respiró despacio y bajó la mirada hacia el tapete bajo la mesa. Algo no estaba igual. Lo había notado desde antes, pero nunca se había permitido pensar demasiado. El tapete no estaba derecho. Una de sus esquinas quedaba apenas levantada, como si alguien lo hubiera movido y luego lo hubiera acomodado con prisa. Lucía recordó un sonido que se repetía algunas noches. Un clic suave, como cuando una tabla se acomoda en su sitio. Nadie lo mencionaba, nadie lo explicaba, pero ella lo había escuchado. Y cuando una niña aprende a vivir callada, aprende también a juntar piezas. Con la mano libre, Lucía tocó la orilla del tapete. Lo hizo con tanta suavidad que ni siquiera el hilo se movió. Luego lo jaló un poquito, solo un poquito. El tejido raspó el piso con un susurro. Lucía se congeló de inmediato. León levantó la cabeza. Sus ojos fueron hacia el pasillo. Escuchó. No hubo pasos. No hubo puerta abriéndose. El perro soltó el aire y volvió a recostarse, pero ahora su cuerpo quedó ligeramente girado como un escudo. Lucía volvió a mover el tapete, esta vez un poco más. La esquina se dobló y dejó ver el piso de madera. Ahí estaba. Una línea más oscura, entre dos tablas. No era una simple unión. Era una separación irregular. Los clavos cercanos se veían distintos, como si alguien los hubiera tocado muchas veces. Lucía tragó saliva. Su corazón golpeaba rápido, pero su cara se mantuvo quieta. Había aprendido a no mostrar lo que sentía. Con la punta de los dedos presionó la tabla donde la línea se veía más ancha. La madera cedió apenas. No era firme como las otras. Lucía empujó con cuidado buscando no hacer ruido. La tabla se levantó 1 centímetro y luego otro, como si tuviera un punto de apoyo oculto. Un aire frío y seco salió de abajo. No olía a pino, no olía a canela, olía a encierro y a metal viejo. Lucía sintió un vuelco en el estómago. Miró a León. El perro ya estaba de pie. No ladraba, solo olfateaba el hueco con atención, como si confirmara algo que llevaba horas diciéndole al mundo. Debajo de la tabla había un espacio pequeño, un compartimento estrecho, hecho con prisa. Lucía acercó la mano. Sus dedos tocaron papel. Mucho papel doblado y guardado de forma desordenada. También había un objeto rígido como unos guantes,
y algo envuelto en plástico. Lucía sacó lo primero que pudo. Era una hoja doblada varias veces. No sabía leer bien, pero reconocía su propio apellido. Cruz. Lo había visto en sobres, en credenciales, en una mochila de la escuela. Vio también números en columnas y firmas al final. Esas firmas no se parecían a la de su papá. Daniel firmaba con letras firmes inclinadas como cuando escribía una tarjeta de cumpleaños. Estas firmas eran distintas, más rápidas, más torcidas. Lucía tragó saliva otra vez. El papel tembló un poco entre sus manos. Lo dobló y lo volvió a poner, intentando que quedara como estaba. Luego tocó los guantes. Eran oscuros, pesados. Tenían manchas antiguas, marcas que no se quitaban aunque alguien intentara esconderlas. Lucía no se detuvo a pensar en qué eran. Solo sintió que no pertenecían a una casa con moños y villancicos. En el fondo del compartimento estaba el objeto envuelto en plástico. Era un teléfono viejo, más grueso que los teléfonos nuevos. Tenía una esquina dañada y la pantalla con una línea. Lucía lo tomó con cuidado y presionó el botón. Nada. Presionó otra vez. La pantalla parpadeó y encendió una luz azul sobre su rostro. Aparecieron mensajes, muchas líneas, fechas, horas, palabras que Lucía no entendía completas, pero reconocía patrones, repeticiones, exclamaciones. También vio un nombre escrito varias veces. Daniel, su papá. Lucía sintió que el aire se le atoraba en la garganta. Recordó una noche en la que Daniel volvió con el rostro cansado y los ojos raros, como si hubiera pasado algo en la carretera. Él había dicho que fue el clima, que un carro se había movido de más. Lucía no entendió entonces. Ahora, con ese teléfono encendido en sus manos, algo dentro de ella se acomodó con un peso nuevo. De pronto, un sonido desde arriba. Una puerta que crujió. Un paso. Luego otro. Lucía apagó el teléfono como pudo. Sus manos se movieron rápidas pero con cuidado. Volvió a meter el aparato en el plástico. Empujó los guantes al fondo. Acomodó los papeles doblándolos mal sin tiempo. Bajó la tabla con suavidad. El golpe de madera contra madera fue apenas un murmullo. Jaló el tapete encima intentando dejarlo como estaba. León se levantó y caminó hacia el pasillo. Sus uñas hicieron un sonido leve. Lucía escuchó pasos bajando. Sintió frío en la espalda. Verónica apareció en la entrada de la sala. Traía el cabello recogido y el rostro pálido como si no hubiera dormido. Sus ojos fueron directos al tapete. No a la niña, no al árbol, al tapete. Se quedó inmóvil un segundo. Luego caminó despacio hacia la mesa. Lucía bajó la mirada. Sus dedos se cerraron sobre sí mismos para no temblar. Verónica empujó el tapete con la punta del pie. 1 milímetro. 2. Su gesto era pequeño, pero su atención era total. León soltó un gruñido bajo. No fuerte. Solo el aviso de que estaba mirando. Verónica se detuvo. Sus labios se apretaron. Luego sonrió, pero esa sonrisa no tenía calor. Tenía control. Hoy vamos a estar tranquilas, dijo como si hablara del clima. Sin sorpresas. Se agachó y revisó la tensión de la cadena con un tirón breve. Lucía se estremeció pero no habló. León se acercó un paso y rozó la pierna de la niña como recordándole que no estaba sola. Verónica se enderezó. Miró el árbol. Miró a León. Y por primera vez, su calma se vio frágil como un vidrio muy fino. Lucía no dijo nada, pero ya no era la misma niña de antes. Ahora sabía que bajo su propia mesa había una verdad guardada, una verdad que su papá no había visto, una verdad que León olía desde el primer minuto. En ese instante Lucía entendió que el secreto no estaba hecho para quedarse escondido. Solo estaba esperando el momento correcto. Y ella, con 6 años y un corazón que aprendió a sobrevivir, acababa de encontrar la llave. Daniel Cruz Hernández permanecía dentro del patrullero, con las manos apoyadas en el volante. No había encendido el motor. No había bajado la radio. El tiempo parecía suspendido,
como si la noche se negara a avanzar. Frente a él su casa seguía iluminada. Las luces del árbol continuaban encendidas a plena tarde, demasiado brillantes, demasiado constantes, como una sonrisa sostenida más tiempo del necesario. Daniel respiró hondo y cerró los ojos un segundo. Repasó lo ocurrido. La cadena, la mirada de Lucía, la frase que no dejaba de resonar en su cabeza. No mires todavía. En 20 años de servicio había aprendido a reconocer escenas complejas, a leer gestos, a anticipar riesgos. Pero nunca había sentido una advertencia tan clara y tan difícil de interpretar. A su lado León no se había recostado. Permanecía de pie rígido con la cabeza girada hacia la casa. Sus orejas estaban tensas. Su respiración era corta. No ladraba, no gemía. Simplemente se negaba a relajarse. Daniel lo miró. «¿Qué ves que yo no?», murmuró. León giró el hocico y lo miró directo a los ojos. No fue un gesto común. No fue búsqueda de orden. Fue insistencia. Luego tiró del arnés con fuerza una vez y volvió a mirar hacia la casa. Daniel sintió un golpe seco en el pecho. Aquello no era nerviosismo. Era un mensaje. Recordó las palabras de su padre. Hay avisos que no llegan con palabras. Pensó en la llamada del vecino. Pensó en el silencio de Lucía. Pensó en la forma en que Verónica había bloqueado el paso frente al árbol. Las piezas empezaron a encajar con un peso incómodo. Daniel tomó el radio. El apoyo aún tardaría. Demasiado. Apretó los dientes y tomó una decisión que no estaba escrita en ningún manual. Salió del patrullero sin encender las luces. Cerró la puerta con cuidado. Caminó hacia la casa por el borde del jardín, evitando el ruido de la grava. León avanzó a su lado firme, concentrado. No exploraba, guiaba. Daniel no tocó la puerta esta vez. Probó la manija. Estaba cerrada. Rodeó la casa con pasos medidos hasta la ventana lateral de la sala. Las cortinas estaban corridas, pero una rendija dejaba pasar la luz. Daniel se acercó despacio y miró hacia adentro. Vio a Lucía sentada en el suelo en la misma posición. Vio la cadena. Vio a Verónica de espaldas revisando algo en la mesa. Y vio el tapete bajo la mesa del comedor. Estaba apenas torcido. Un detalle mínimo. Un error que alguien con prisa no habría corregido. Daniel sintió que el corazón le golpeaba en los oídos. Se enderezó y regresó a la puerta principal. No tocó. Abrió con la llave que aún llevaba en el llavero. La cerradura cedió sin ruido. Entró. El olor lo golpeó primero. Pino, limpieza reciente y algo más. Un rastro metálico oculto bajo capas de perfume doméstico. León lo sintió también. Avanzó un paso y se quedó quieto mirando el piso. Daniel cerró la puerta detrás de ellos. Verónica se giró de inmediato. Sus ojos se abrieron apenas lo suficiente para delatar sorpresa. Daniel dijo: «¿Qué haces aquí?». Daniel no respondió. Caminó directo hacia Lucía. Se arrodilló a su lado. «Estoy aquí», dijo en voz baja. «Todo va a estar bien». Lucía levantó la mirada. No sonrió. No lloró. Solo asintió con un movimiento casi imperceptible. Sus ojos se deslizaron hacia el tapete. Daniel siguió esa señal. Verónica dio un paso adelante. «Te dije que esperaras», dijo intentando recuperar el control. «El apoyo viene en camino». Daniel se puso de pie. «No voy a esperar más». León se adelantó y colocó su cuerpo entre Lucía y Verónica. Esta vez no gruñó. No fue necesario. Su postura hablaba por él. Daniel caminó hacia la mesa. Se agachó y tomó la esquina del tapete. Verónica reaccionó de inmediato. «No toques eso». Daniel levantó la vista. «¿Por qué no?». Verónica abrió la boca pero no respondió. Sus manos temblaron apenas. Daniel levantó el tapete. La tabla irregular quedó al descubierto. Daniel pasó la mano por la madera. Sintió la diferencia. Presionó. La tabla cedió con un sonido seco corto. Un clic. El compartimento se abrió ante sus ojos.
El olor metálico se intensificó. Daniel vio los papeles doblados, vio los guantes oscuros, vio el teléfono envuelto en plástico. Su apellido saltó a la vista en la primera hoja. Cruz. Daniel Cruz Hernández. Sintió que el estómago se le hundía. Verónica retrocedió un paso. «No entiendes», dijo con una voz que ya no sonaba firme. «Eso no es lo que crees». Daniel tomó uno de los papeles. Reconoció de inmediato que la firma no era suya. Reconoció fechas. Reconoció números. Todo encajaba con una noche que había preferido olvidar. Una carretera húmeda, un fallo inesperado, el miedo de no volver a ver a su hija. León soltó un gruñido bajo dirigido a Verónica. Ella miró el contenido del compartimento y luego a Daniel. Por primera vez no supo qué decir. Daniel cerró el puño alrededor del papel. «Sal de aquí», dijo con voz firme. «Ahora». Verónica negó con la cabeza. «No puedes probar nada». En ese momento, un golpe en la puerta principal. Policía se escuchó desde afuera. Verónica se giró atrapada. Daniel cubrió a Lucía con su cuerpo. León se mantuvo firme, guardián silencioso. Daniel supo entonces que la señal de León había llegado justo a tiempo, que no era casualidad, que aquella negativa a quedarse quieto había sido la diferencia entre esperar y salvar. La verdad escondida bajo una alfombra acababa de salir a la luz, y nada volvería a ser igual. El golpe en la puerta volvió a escucharse, esta vez más fuerte. Daniel no apartó la vista del compartimento abierto bajo la mesa. El olor metálico seguía allí inconfundible, mezclado con pino y limpieza reciente. A su espalda Lucía respiraba rápido pero en silencio. León permanecía firme, el cuerpo alineado entre la niña y Verónica, como si el suelo mismo lo hubiera colocado ahí. Verónica reaccionó de golpe. Su mirada pasó del hueco en el piso a Daniel y luego a la puerta. El control que había mostrado durante horas se quebró en un segundo. Dio un paso atrás y buscó apoyo con la mano. Sus dedos encontraron el bate apoyado junto al sillón. Daniel levantó la mano. «Bájalo. Ahora». Verónica no obedeció. Sus labios se tensaron. «No entiendes nada», dijo con una voz afilada por la rabia. Todo esto se iba a arreglar. León mostró los dientes. Un gruñido profundo llenó la sala. No era ruido, era advertencia. Daniel dio un paso hacia Lucía. «Mi amor, ven conmigo». Lucía intentó ponerse de pie, pero la cadena se tensó. El sonido del metal contra la mesa atravesó la sala. Verónica avanzó 2 pasos rápidos y tiró de la cadena. Lucía perdió el equilibrio y soltó un quejido breve. No lloró. Daniel sintió que algo se rompía dentro de él. «Basta», dijo Daniel, con una firmeza que no admitía respuesta. Verónica levantó el bate. «No te acerques». El tiempo pareció estirarse. Daniel evaluó la distancia, el peso del bate, el espacio reducido, el riesgo. Pensó en la niña, pensó en la puerta, pensó en la ayuda del otro lado que aún no entraba. León se movió primero. No fue un salto descontrolado. Fue un movimiento preciso. El perro avanzó con el cuerpo bajo y el impulso medido, impactando a Verónica a la altura de la cadera. El bate golpeó el aire y chocó contra el árbol. El sonido fue seco. Esferas se desprendieron y rodaron por el piso. Las luces parpadearon. Verónica cayó hacia atrás. El árbol se inclinó lentamente y luego se desplomó con un estruendo contenido. Ramas, luces y adornos se esparcieron por la sala. Los regalos se abrieron. El papel se rasgó. Los moños quedaron hechos trizas. La escena perfecta se desmoronó en segundos. Daniel aprovechó el instante. Tomó a Lucía en brazos y la apartó del centro. La cadena se tensó una vez más y el metal raspó la madera. León giró de inmediato, sujetó los eslabones con las mandíbulas y tiró con fuerza. Un crujido breve. La cadena cedió. Lucía gritó una sola vez, no de dolor sino de sorpresa.
Daniel la sostuvo con fuerza contra su pecho. Ya está, dijo. Ya pasó. Verónica se incorporó con dificultad. Su cabello estaba desordenado, el rostro pálido. Miró el piso, el árbol caído, la cadena rota. Sus ojos se llenaron de una furia fría. «¿Crees que ganaste?», gritó. «Nadie te va a creer». Daniel se colocó delante de Lucía. «Se acabó, Verónica. Suelta el bate». Ella miró el arma en el suelo y luego el compartimento abierto bajo la mesa. Algo cambió en su expresión. Ya no era desafío, era cálculo desesperado. La puerta principal se abrió de golpe. Miguel Herrera entró primero con el arma baja y la voz firme. «Policía, nadie se mueva». Detrás de él, otro oficial aseguró el espacio. Miguel miró la escena y su rostro se endureció. Vio la niña en brazos de Daniel. Vio la cadena rota. Vio el árbol en el suelo. Verónica levantó las manos a medias. «Esto no es lo que parece». Daniel señaló el hueco bajo la mesa. «Revisa ahí». Miguel se acercó con cuidado. Se agachó y levantó los papeles. Sus ojos recorrieron los documentos. Luego tomó los guantes y el teléfono. El silencio se volvió pesado. Miguel miró a Daniel. «Tenemos que asegurar esto». Daniel asintió. Apretó a Lucía contra su pecho. León se sentó a su lado atento, respirando con calma, como si todo aquel ruido no hubiera sido con él. Miguel se enderezó y miró a Verónica. «Señora, gire y ponga las manos detrás». Verónica no se movió. «No pueden hacerme esto». Miguel repitió la orden. Verónica obedeció al final. El sonido de las esposas fue breve, definitivo. Lucía enterró el rostro en el cuello de Daniel. Su cuerpo tembló ahora que el peligro tenía forma. Daniel cerró los ojos un segundo. Sintió el peso real de su hija, su calor, su respiración. León se levantó y se colocó frente a Verónica sin gruñir. No era amenaza, era presencia. No se movió hasta que Miguel la condujo fuera de la sala. La música navideña seguía sonando, pero alguien la apagó. La sala quedó en silencio. Un silencio distinto, limpio. Daniel se arrodilló con Lucía en brazos. «Estoy aquí», dijo otra vez. «No me voy». Lucía levantó la cabeza y lo miró. Sus ojos estaban húmedos, pero firmes. «Ya puedes mirar, papá». Daniel miró el piso, el compartimento, los papeles. Miró la verdad que había estado a centímetros de su hija. Comprendió entonces que aquel instante no solo había sido un rescate, había sido un regreso. Y nada a partir de ahí volvería a ser igual. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. La sala quedó en silencio después del rescate, un silencio denso que parecía absorberlo todo. El árbol de Navidad yacía en el suelo, las luces apagadas, las esferas rotas esparcidas, como recuerdos que ya no podían volver a colocarse. Daniel Cruz Hernández sostuvo a Lucía un momento más antes de entregarla con cuidado a Miguel Herrera, quien la cubrió con una manta limpia y la condujo a un lugar seguro dentro de la casa. León permaneció cerca, atento, con el cuerpo relajado por primera vez desde que todo había comenzado. Su respiración era tranquila, como si supiera que el peligro inmediato había pasado, aunque no la verdad. Miguel regresó a la sala acompañado por Javier Montoya, el investigador que había llegado con el apoyo. Ambos se movieron con pasos firmes y precisos. No hubo prisa. Cuando la escena habla por sí sola, no hace falta correr. Miguel señaló el hueco bajo la mesa. «Aquí empezó todo», dijo. Javier se agachó y observó el compartimento con detenimiento. Tomó los papeles uno por uno usando guantes. Los extendió sobre la mesa, ahora despejada de adornos. Daniel se acercó despacio. Cada hoja parecía pesar más que la anterior. El primer documento mostraba su nombre completo: Daniel Cruz Hernández. Había fechas, cifras, sellos. Javier frunció el ceño. «Esto es un contrato de seguro», explicó con calma. «Modificado varias veces. Las firmas no coinciden con la tuya».
Daniel sintió un frío recorrerle la espalda. Recordó la noche en la carretera, la lluvia, el volante vibrando sin respuesta, el instante en que pensó en Lucía y en que no volvería a verla. Había atribuido todo al clima, a la mala suerte. Ahora entendía que nada había sido casual. Javier tomó los guantes oscuros, los giró bajo la luz. Estas manchas son antiguas, dijo. No corresponden a una casa, corresponden a un lugar distinto. Miguel abrió el teléfono envuelto en plástico. La pantalla dañada en una esquina encendió con dificultad. Aparecieron mensajes guardados, fechas y horas marcadas con insistencia. Javier leyó en voz alta fragmentos breves, lo suficiente para que Daniel comprendiera. Indicaciones, recordatorios, advertencias. Asegúrate de que el trayecto sea largo. La póliza ya está activa. El camino hará el resto. Daniel cerró los ojos un segundo. El recuerdo del choque regresó con una claridad dolorosa. La sensación de pérdida de control, el golpe, el silencio posterior, y luego Verónica sentada a su lado en el hospital con el rostro pálido y las manos temblorosas, diciendo cuánto había temido perderlo. Miguel apretó la mandíbula. Esto no es un error, Daniel, es un plan. Daniel asintió sin hablar. La palabra le pesó. Plan, no discusión, no accidente, plan. Desde el pasillo se escucharon pasos. Verónica fue conducida de regreso a la sala con las manos sujetas, el rostro tenso. Ya no gritaba, ya no discutía. Observaba todo con una frialdad nueva, como si intentara calcular todavía alguna salida. Javier levantó uno de los papeles. Explícanos esto, dijo. Verónica sonrió sin alegría. No tienen idea de lo que estaban haciendo, respondió. Todo estaba bajo control. Miguel negó despacio. Nada de esto lo está. León se levantó y se colocó frente a ella. No gruñó, no ladró. Simplemente estuvo ahí inmóvil. Verónica evitó mirarlo. Daniel dio un paso adelante. Lucía encontró esto, dijo. Mi hija de 6 años. La mirada de Verónica se endureció un instante. Luego bajó la vista. Miguel indicó a uno de los oficiales que asegurara las pruebas. Los documentos fueron colocados en bolsas. El teléfono apagado con cuidado. Cada objeto era ahora parte de una historia que ya no podía ocultarse. Javier se volvió hacia Daniel. La noche del accidente, dijo, el informe técnico habla de una falla que no se explica por desgaste normal. Con esto todo encaja. Daniel respiró hondo. Sintió una mezcla de rabia y alivio. Rabia por lo que casi ocurrió. Alivio por estar vivo, por estar ahí. Desde la otra habitación Lucía llamó en voz baja. Papá. Daniel acudió de inmediato. La encontró sentada en una silla envuelta en la manta, con los pies colgando. Doctora Elena Robles, la especialista infantil, estaba a su lado hablando con tono suave. Lucía levantó la mirada cuando lo vio y extendió la mano. Daniel se arrodilló frente a ella. Ya terminó, le dijo. Todo salió a la luz. Lucía lo observó con seriedad. ¿Ya lo viste?, preguntó. Daniel entendió a qué se refería. Sí, respondió. Gracias a ti. Lucía asintió despacio, como quien confirma algo que ya sabía. León también sabía, dijo. Daniel miró al perro, que permanecía cerca, atento pero tranquilo. Sintió una gratitud profunda que no necesitaba palabras. De regreso, en la sala, Miguel informó por radio. La casa quedó oficialmente asegurada. El barrio seguía tranquilo, ajeno a la verdad que acababa de revelarse. Daniel comprendió entonces que la verdad no siempre irrumpe con ruido. A veces espera bajo una mesa cubierta por una alfombra hasta que alguien pequeño con valor silencioso decide levantarla. Y cuando sale a la luz, ya no hay vuelta atrás. La sala de entrevistas era pequeña y clara, pensada para no intimidar. Las paredes tenían un tono suave que no llamaba la atención. Una mesa baja ocupaba el centro, con 2 sillas, una grande y otra pequeña.
No había ventanas, solo una luz blanca y constante que no parpadeaba. Afuera el murmullo del edificio seguía su curso, pero dentro de ese cuarto el tiempo parecía avanzar más despacio. Lucía se sentó en la silla pequeña con los pies colgando. Tenía las manos juntas sobre el regazo. No jugaba con los dedos. No miraba alrededor. Su quietud era la de alguien que ha aprendido a esperar. A su lado estaba la doctora Elena Robles, especialista en atención infantil. Tenía el cabello oscuro recogido y una voz firme cálida que no exigía nada. Frente a Lucía la doctora mantuvo una distancia respetuosa. No cruzó la mesa. No invadió el espacio. León se acomodó en el umbral de la puerta, acostado con la cabeza apoyada sobre las patas. Desde ahí podía ver a Lucía y también el pasillo. No dormía, vigilaba. Su respiración era lenta y regular como un ancla. Detrás del vidrio de observación, Daniel permanecía de pie. Miguel Herrera estaba a su lado con los brazos cruzados. Javier Montoya observaba en silencio. Nadie hablaba. Todos sabían que ese momento no se podía apresurar. La doctora Robles habló primero. Lucía dijo con suavidad: «Quiero que sepas algo. Aquí estás a salvo. Nadie va a enojarse por lo que digas. Y si no quieres hablar también está bien». Lucía levantó la vista apenas. Miró a la doctora. Luego miró sus manos. Asintió una vez. La doctora no sacó papeles. No encendió grabadoras a la vista. Solo esperó. Lucía respiró hondo. Ella decía que no llorara, dijo finalmente. Decía que llorar hacía que la gente mirara más. Daniel apretó los labios detrás del vidrio. Miguel bajó la cabeza. Nadie interrumpió. Lucía continuó con una voz tranquila, medida. Cuando mi papá se iba a trabajar, la casa cambiaba. No hacía ruido. Todo era más despacio. Yo me quedaba quieta. La doctora asintió, animándola a seguir sin presionarla. Lucía describió cosas pequeñas. El sonido de la cadena cuando se movía un poco. El olor de los guantes. La forma en que Verónica hablaba diferente cuando no había nadie más. No contó una historia larga. Contó momentos, como si los hubiera guardado en cajas separadas para poder vivir con ellos. En un punto, la doctora hizo una pausa. Lucía preguntó con cuidado: «Muchas personas quieren saber algo, y tú decides si quieres responder. ¿Por qué no le dijiste a nadie antes?» La pregunta quedó flotando en el aire. Lucía no respondió de inmediato. Miró hacia la puerta. León levantó la cabeza apenas y movió la cola una vez despacio. Lucía tragó saliva, porque ella dijo que si hablaba mi papá iba a desaparecer. La frase salió completa sin titubeos. Daniel sintió que las piernas le fallaban. Miguel dio un paso hacia adelante y apoyó una mano en su hombro para sostenerlo. La doctora Robles no mostró sorpresa. «¿Y tú le creíste?», preguntó con cuidado. Lucía asintió. «Sí, porque sabía cosas, porque tenía papeles, porque tenía un teléfono que no era de ella». La doctora respiró hondo. «Eso debió ser muy pesado para ti». Lucía pensó un momento. «No quería que mi papá se muriera», dijo simplemente. Detrás del vidrio, Daniel cerró los ojos. No pudo contenerse. Se apoyó contra la pared y dejó escapar el aire con un temblor que no había permitido antes. Miguel se mantuvo firme a su lado. Javier miró al suelo, los puños cerrados. La doctora hizo la última pregunta con voz serena. «Lucía, ¿cómo supiste que ese día era diferente? El día que hablaste». Lucía levantó la mirada y señaló con la barbilla hacia la puerta. «Porque León no quiso quedarse quieto. Y porque mi papá regresó sin avisar». La doctora sonrió apenas. «¿León te ayudó?», Lucía negó con la cabeza. «León ya sabía. Yo solo esperé». La respuesta cayó con un peso profundo. No había orgullo en ella. No había dramatismo. Solo verdad. La doctora cerró la sesión con suavidad. «Lo hiciste muy bien, Lucía. Gracias por confiar». Lucía no respondió.
Se levantó de la silla y caminó hacia la puerta. León se incorporó de inmediato y caminó a su lado. Daniel salió al pasillo en cuanto se abrió la puerta. Se arrodilló frente a su hija sin tocarla, esperando su permiso. Lucía dio un paso adelante y apoyó la frente en su pecho. Daniel cerró los brazos alrededor de ella con cuidado. No dijo nada. No pidió perdón en ese momento, solo sostuvo. Miguel se apartó unos pasos, respetando el instante. Javier se volvió hacia la ventana del pasillo y respiró hondo. Daniel entendió algo entonces, con una claridad dolorosa y necesaria. Su hija no había callado por miedo, había callado por amor, había medido el peligro y había elegido el silencio como escudo. Lucía se separó un poco y lo miró. «Ya no tengo que callar», dijo. Daniel negó despacio. «No, ya no». León se sentó junto a ellos. Su presencia era firme, constante. No pedía atención. Solo estaba. En ese pasillo silencioso, Daniel comprendió que el valor no siempre grita. A veces se sienta quieto y espera el momento justo. Y cuando llega, cambia la vida de todos para siempre. La mañana amaneció clara y silenciosa, como si el mundo hubiera decidido caminar con cuidado. La nueva casa estaba en una calle tranquila, sin lujos, sin rincones escondidos. Una sola planta, ventanas amplias, puertas que no crujían. Daniel Cruz Hernández la había elegido así a propósito. No quería sombras innecesarias. No quería espacios donde el miedo pudiera quedarse. En la sala, un árbol de Navidad sencillo esperaba junto a la ventana. No era alto ni perfecto. Se inclinaba un poco hacia un lado, como si hubiera sido colocado con prisa. A Daniel no le importó. Por primera vez en mucho tiempo la perfección no era una meta. Lucía estaba de pie frente al árbol. Tenía el cabello aún un poco húmedo y llevaba un suéter grueso que le quedaba grande. Sus manos pequeñas sostenían un adorno distinto a todos los demás. No era brillante, no tenía color. Era una funda transparente que protegía un papel doblado y amarillento. Daniel observaba desde unos pasos atrás, con una taza de café enfriándose entre las manos, sin uniforme, sin radio, sin placa. Solo un padre mirando a su hija respirar tranquila. Lucía se puso de puntas y colgó el adorno con cuidado. Lo acomodó hasta que quedó al frente. Luego dio un paso atrás para mirarlo. El papel atrapó la luz de la mañana y se volvió casi invisible. «No pesa», dijo Lucía en voz baja. Daniel se acercó y se arrodilló a su lado. «Ya no tiene por qué pesar», respondió. En el suelo León descansaba con el cuerpo relajado. Su pelaje oscuro reflejaba la luz suave que entraba por la ventana. Levantó la cabeza cuando Lucía rozó su oreja y movió la cola una sola vez despacio. Era suficiente. Llamaron a la puerta. Daniel se levantó y abrió. Patricia Morales, la trabajadora social asignada, estaba en el porche con una carpeta bajo el brazo. Tenía una sonrisa tranquila y los ojos atentos de quien ha aprendido a ver sin juzgar. «Buenos días», dijo. «Feliz Navidad». «Feliz Navidad», respondió Daniel. Patricia entró, observó la sala, el árbol, a Lucía, sentada ahora en el sillón con León a sus pies. Asintió con satisfacción. «Todo está en orden», dijo. «El proceso sigue su curso. Por ahora, lo importante es que estén juntos y seguros». Lucía levantó la mano en un saludo pequeño. Patricia le devolvió la sonrisa. No dijo nada más. A veces las palabras sobraban. Cuando Patricia se fue, Daniel cerró la puerta y apoyó la espalda en ella unos segundos. Sintió algo nuevo. No alivio completo, no olvido, pero sí espacio para respirar. Más tarde salieron al patio. La nieve cubría el suelo de manera uniforme. Lucía dio pasos cortos probando el terreno como si el mundo todavía pudiera moverse de repente. Daniel caminaba a su lado. León iba adelante dejando huellas claras. Lucía se detuvo y miró el cielo. Antes, el silencio daba miedo, dijo. Ahora no. Daniel se agachó para quedar a su altura.
El silencio ya no manda, explicó. Tú mandas. Lucía lo pensó unos segundos. Y si me vuelvo a quedar callada, Daniel no respondió de inmediato. Callar para pensar está bien, dijo al final. Callar para protegerte también. Pero ya no estás sola. Lucía asintió. Caminó unos pasos más y soltó una risa breve cuando León saltó y levantó nieve con las patas. El sonido sorprendió a Daniel. Hacía tiempo que no escuchaba esa risa. No era fuerte, no era larga, pero era real. Regresaron a la casa cuando el frío empezó a sentirse. Daniel preparó chocolate caliente. Lucía se sentó en la mesa con las manos rodeando la taza. León se acomodó a sus pies. Daniel sacó una caja pequeña y la colocó bajo el árbol. Es para León, dijo. Lucía la abrió con cuidado. Dentro había un collar rojo con el nombre bordado en blanco. León. La niña lo sostuvo un momento y luego se lo colocó con ayuda de Daniel. El perro se quedó quieto serio como si entendiera la importancia del gesto. Luego sacudió la cabeza y la cola golpeó el piso con orgullo. Lucía lo abrazó sin apretar. León apoyó el hocico en su hombro. Daniel los observó y sintió una gratitud profunda, sin ruido, sin espectáculo. Al caer la tarde, encendieron las luces del árbol. Esta vez no eran demasiadas. Brillaban con suavidad. Daniel se sentó en el sillón y Lucía se acomodó a su lado. León se estiró sobre el tapete vigilante sin tensión. ¿Sabes por qué fuiste valiente?, preguntó Daniel. Lucía frunció el ceño. Porque no hablé, dijo primero. Daniel negó despacio. Porque supiste cuándo esperar y cuándo decir la verdad. Lucía apoyó la cabeza en su brazo. Entonces ya puedo dormir, dijo. Esa noche Lucía durmió varias horas seguidas. Daniel se quedó despierto un rato más, observando su respiración tranquila. León permanecía a los pies de la cama, fiel, atento. Daniel entendió algo que no había aprendido en años de servicio. Los milagros no siempre llegan con ruido ni con luces. A veces llegan en forma de instinto, de lealtad, de una niña que elige vivir y de un perro que se niega a ignorar la verdad. La Navidad no borró el pasado, pero le dio un lugar distinto, un lugar donde ya no dominaba. Y así, en una casa sencilla, con un árbol imperfecto y un silencio que ya no daba miedo, comenzó una vida nueva. Sin cadenas, sin secretos bajo el piso, con la certeza de que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Esta historia nos deja una lección profunda y necesaria. A veces creemos que el peligro siempre llega con ruido, con gritos o con señales evidentes. Pero la verdad es que muchas veces se esconde detrás de una apariencia correcta, de una casa ordenada, de una sonrisa tranquila. Por eso, aprender a escuchar más allá de las palabras se vuelve esencial. Lucía nos enseñó que el silencio no siempre es debilidad. En ocasiones es una forma de resistencia, una manera de proteger lo que más se ama mientras se espera el momento adecuado para hablar. Su valentía no estuvo en gritar, sino en observar, en guardar la verdad y en confiar en que la luz llegaría. León nos recordó que la lealtad y el instinto también son formas de amor y que algunas advertencias llegan sin palabras, pero con una fuerza imposible de ignorar. Esta historia también nos invita a mirar con más atención a quienes tenemos cerca, a no dar por hecho que todo está bien solo porque parece estarlo. Nos recuerda que la protección empieza escuchando, creyendo y actuando a tiempo. La verdad, aunque tarde, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Si este relato tocó tu corazón, si te recordó la importancia de cuidar a los más pequeños y de confiar en las señales que la vida nos da, te invitamos a suscribirte a este canal. Aquí compartimos historias que sanan, que despiertan conciencia y que nos recuerdan que la esperanza sigue viva. Acompáñanos y forma parte de esta comunidad que cree en la verdad, en la justicia y en los pequeños milagros de cada día.